Buen día a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo tema del curso de Ciencias Sociales para segundo básico. El tema que vamos a estar abarcando en esta oportunidad de manera general va a ser el tema de la geografía física. Vamos a estar hablando del sistema natural y social, de la organización espacial, de la organización política y de los fenómenos naturales. Esta es la primera parte, o parte de la primera parte que vamos a estar, bueno, voy a estar compartiendo con ustedes para que puedan eh, apuntar y tener conocimientos acerca de estas características de nuestro ambiente en donde nosotros como seres humanos pues estamos inmersos y nos relacionamos con el espacio físico y con el resto de seres vivos. Así de que tome su cuaderno, un lapicero, anote algunas alguna información muy importante que le puede servir en algún momento para los ejercicios que aquí dentro de este video les voy a estar explicando. Así de que comenzamos. Vamos a hablar acerca de lo que es los sistemas tanto natural y social. Pero para eso debemos empezar a definir qué es un sistema. Pues se le conoce como el conjunto de elementos que se relacionan para cumplir un objetivo. Los sistemas pueden interactuar entre sí o pueden estar cerrados y funcionar dentro de sus propios límites. Por ejemplo, cuando se organiza un campamento, se preparan casas de campaña, ropa especial, comida y herramientas. Es decir, que interactúan varios sistemas. Uno natural, o sea, el lugar en donde se va a establecer el campamento, y uno artificial que habla o incluye el equipo que ayuda a la subsistencia y protección del grupo y también de un sistema social, porque ahí se va a integrar a todos las personas que disfrutarán de este campamento. Así, entonces les ejemplifico tanto el sistema natural, el sistema artificial y el sistema social. Los sistemas pueden ser de varios tipos: naturales, artificiales, sociales, mecánicos, químicos, informáticos específicos de la computación y digitales que incluyen todos los dispositivos electrónicos para almacenar y reproducir datos. Todos estos sistemas están íntimamente relacionados o vinculados al sistema de vida de las personas. Un ejemplo de un sistema natural, ¿verdad?, es el que vamos a estar viendo en la siguiente presentación. Veamos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un sistema natural, todos los elementos que lo incluyen. Tenemos aquí una montaña que pues no tengo necesidad de explicarle. Muchos de ustedes ya lo vienen repitiendo desde la primaria, simplemente de que ustedes lo puedan ver y puedan observar, ¿verdad? La montaña, tenemos aquí una cuenca, pues aquí atraviesa un río, a veces se queda almacenado un poco, pero continúa su camino hacia el mar. Tenemos el río que proviene de las partes altas y pues se dirige hacia el mar. Tenemos un volcán, ¿verdad? Que ya sabemos que ahí pues salen erupciones con magma o explosiones. Tenemos una meseta que pues este prácticamente está sobre el nivel del mar. Tenemos un glaciar, ¿verdad?, que son las montañas mucho más altas y normalmente están cubiertas de hielo. Tenemos aguas subterráneas. Aquí pueden ustedes ver un pequeño corte, ¿verdad?,
de donde salimos, nos introducimos hacia la corteza y podemos ver aguas subterráneas. Aquí en nuestro medio, en nuestro país, específicamente en el occidente, hay muchas aguas subterráneas porque hay muchas comunidades que han hecho pozos, unos medianamente profundos y a unos cuantos metros de profundidad encuentran aguas subterráneas, ¿verdad? Y muchas de ellas pues tienen alguna salida hacia algún río. Tenemos lagos y tenemos una llanura, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos que constituyen un sistema natural. Hablemos específicamente del sistema natural. Este se caracteriza porque no interviene el ser humano en la implementación de sus componentes y en la ejecución de sus operaciones. Por ejemplo, los organismos y los factores bióticos con subsistemas como la respiración, la digestión y la circulación, los elementos ambientales como la humedad y la presión atmosférica, la temperatura, las corrientes del viento y el movimiento de las placas tectónicas. Los científicos y científicas naturales analizan cada sistema para explicar ciertos fenómenos como la lluvia o los temblores y tomar ventaja de los insumos que puedan obtenerse del mismo, ya sean renovables cuando la naturaleza los vuelve a generar o no renovables como el petróleo que se consume y pues ya no se puede renovar. Por eso cada región y cada país tiene sus particulares características de producción, pues dependen de sus sistemas naturales, de su ubicación geográfica, del clima y de los recursos naturales disponibles. Ejemplo, veamos este árbol que ustedes, que tengo aquí en la presentación y ustedes pueden observar en este momento. Este árbol es un sistema natural que se relaciona con otros. Este interactúa con el medio al liberar oxígeno que beneficia a otros seres. Además, ofrece alimento y refugio a insectos y animales y se convierte en materia prima para elaborar productos útiles. El sistema natural que involucra a los árboles y los bosques están íntimamente vinculados al sistema de vida de las personas. Entonces ya hablamos del sistema natural, ahora hablemos del sistema social. Para desarrollarse como especie, el ser humano aprendió a trabajar y convivir en grupo. De este modo, se formaron las primeras comunidades organizadas de acuerdo con el entorno donde vivían, crearon sistemas sociales que satisfacieron necesidades básicas de la población. En el sistema social, cada persona cumple con una función específica y de ello depende el mantenimiento del sistema y que se logre cumplir su objetivo. Para mantener un orden y un beneficio colectivo, se fundaron instituciones como la familia y la sociedad, las cuales implican otros sistemas como el gobierno y la escuela. Todos estos sistemas sociales con estructuras organizadas que favorecen a la vida humana. Otros sistemas que podemos conocer son, por ejemplo, la cultura, las organizaciones sociales, las instituciones religiosas, la educación, los valores, las leyes, los partidos políticos y el comercio. La organización política y social de un país implica la interacción de las personas quienes forman parte de múltiples sistemas. Un sistema social posee expresiones culturales con características propias. Los mayas, por ejemplo, fueron geniales arquitectos y artistas, y actualmente es posible apreciar y estudiar su imponente legado en los monumentos que todavía se conservan. Este es en el caso de lo que hablamos del tema del sistema natural y del sistema social. De aquí surge su primer ejercicio.
Van a responder a estas actividades o interrogantes en su cuaderno, obviamente. Por favor, defina el concepto sistema. Número 2, en un cuadro comparativo, describa las características del sistema natural y del sistema social. Y por último, ilustre y describa todos los elementos que integra el sistema natural, como en la imagen que yo les explique. Todos esos elementos usted los va a copiar y los va a ilustrar y describir. Muy bien, pasamos entonces a la segunda parte de esta clase. Vamos a hablar de la organización espacial. Vamos a hablar precisamente de nuestro continente. América es un continente considerado parte del hemisferio occidental y forma el segundo territorio más grande del mundo, con más de 42 millones de kilómetros cuadrados. El primero en tamaño es Asia, el segundo es América. En este caso, pues América tiene más de 40, bueno, en este caso América, sí ya les había indicado, tiene 42 millones de kilómetros cuadrados. Asia tiene 44, por eso es el más grande hasta el momento. Vamos a hablar un poquito acerca del origen de América. El nombre de la región se debe a Américo Vespucio, quien fue el primero en proponer que se trataba de un continente distinto a los conocidos en el siglo XV. En la obra Introducción a la Cosmografía aparece el mapa de Martin Waldseemüller, que delimita al nuevo continente y en la parte sur lo nombra por primera vez como América. Cristóbal Colón en el año 1492 dio a conocer el nuevo continente al viejo mundo o el viejo continente, que es Europa. Algunos historiadores afirman que al final de su cuarto viaje, Colón comenzó a sospechar que lo que había encontrado era un nuevo continente, por lo que lo nombraría Veragua. Sin embargo, se cree que Colón desistió de aceptar públicamente esta realidad porque hacerlo conllevaba la invalidación de las capitulaciones de Santa Fe, documento legal que había firmado con los reyes de España para financiar sus viajes. En ese documento, los reyes otorgaban varias ventajas a Colón sobre el territorio encontrado siempre y cuando fuera Asia. Así que esta situación podría invalidar el trato en perjuicio de Cristóbal Colón. Otras teorías proponen que varias culturas llegaron antes al nuevo continente, tales como los chinos, los vikingos y los polinesios. Los vikingos se establecieron cerca del año 1000 después de Cristo, o sea, 400 años antes que llegara Cristóbal Colón. También se han comparado a los habitantes de la Polinesia en cuanto a costumbres, lenguajes, enfermedades y construcciones con los pobladores del sur del continente. Por ejemplo, las cabezas de las islas de Pascua, acá, esta isla pequeña donde está el punto rojo de Ecuador, en el Pacífico Sur, presentan las características escultóricas polinesias, ¿verdad? Bueno, hablemos de la ubicación de América. La ubicación de América presenta varias ventajas con respecto a otros continentes. Por su gran extensión de costas, posee un alto potencial de explotación de recursos marinos, así como de comercio y transporte de carga y personas. Las innumerables playas potencializan el desarrollo turístico. Además, la diversidad climática favorece la producción agrícola. Como lo podemos ver, toda América está rodeado en el lado oriental, está rodeado del Océano Atlántico,
una vastedad de playas que tienen este lado, y en el lado occidental todo el Océano Pacífico. Por eso es uno de sus mayores recursos que tiene todo el continente. Ahora bien, para estudiar al continente se toman en cuenta características tales como la geográfica, la geológica, hidrográfica y orográfica, todas a veces en conjunto. El continente se extiende horizontalmente desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico, como lo vemos, desde el Océano Atlántico o desde el Océano Pacífico al Atlántico. Igual acá, aunque sea este istmo muy pequeño, igual desde el Océano Pacífico al Atlántico, lo mismo es acá, desde el Atlántico, desde el Pacífico hacia el Atlántico, de manera horizontal. Ahora hablemos de manera vertical. Desde el océano glacial ártico, aquí en el extremo norte, hasta el Cabo de Hornos, en el extremo sur. Posee una superficie de 42.357.680 kilómetros cuadrados. Desde acá, todo esto son 42 millones, más de 42 millones de kilómetros cuadrados, y una población americana de más de 910 millones 718 mil habitantes aproximadamente. ¿Sí? Existe una gran diversidad de regiones y climas desde, en este caso, desde seco desértico y hasta polar. La mayor parte de Norteamérica se extienden en zonas templadas, Norteamérica, mientras que América Central y Sudamérica se encuentran en zonas cálidas y templadas, aunque esta última también tiene zonas frías, específicamente en el área de Argentina y Chile. América, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de continentes, está completamente separada de las demás. ¿Sí? Si se dan cuenta, está completamente separada de los demás continentes. Sin embargo, algunas áreas del continente están muy próximas, como ocurre con el estrecho de Bering, aquí en Alaska, que separa el extremo occidental de América del Norte con el extremo oriental de Asia. Y de ahí lo demás sí está extremadamente separado. América es el único continente que se extiende desde el polo norte hasta el polo sur. Muy bien, hablemos entonces de su vulnerabilidad. Al hablar de vulnerabilidad y riesgos, se hace referencia a las características de un lugar o una población ubicada en un sitio que puede sufrir daños debido a fenómenos naturales o a las amenazas que presenta su localización en una situación determinada. Los científicos estudian las condiciones geográficas, climáticas y atmosféricas de una región para prepararse y prevenir desastres. A causa del calentamiento global, las personas han tenido que adaptarse a condiciones extremas como ríos que se secan o especies vegetales y animales que desaparecen por la pérdida de su hábitat. Esto deja en riesgo a las poblaciones cercanas que dependen del medio natural para su subsistencia. Hablemos entonces de América del Norte. Esta región es proclive a huracanes, tormentas, nevadas y en general climas con temperaturas muy marcadas que han llegado a niveles récords en los últimos años. Además, en el oeste, o sea, esta parte de acá, de Estados Unidos y todo México, hay actividad sísmica constante debido al constante movimiento de las placas tectónicas. Toda esta parte del oeste de los Estados Unidos y todo México. Hablemos entonces ahorita de América Central. América Central ha sido afectada por los cambios climáticos acelerados, es vulnerable al impacto de tormentas tropicales, periodos de calor intenso e inundaciones. La región es arrastrada por varias fallas tectónicas
y por lo que tiene alto riesgo de temblores y terremotos. Además, presenta un territorio montañoso y actividad volcánica, la cual no puede ser predicha, pero sus consecuencias sí pueden ser prevenidas. También cuenta con grandes extensiones de selva tropical, toda esta extensión de Centroamérica. Y hablemos ahorita de todo Sudamérica. América del Sur, en esta región existe riesgo de desertificación en áreas de Chile, todo esto que podemos ver acá, en algunas áreas de Chile, en Argentina y en Brasil, como el desierto de Atacama, ¿verdad? En esta parte de acá que tiene frontera con Bolivia. Esto se ha aprovechado para realizar competencias de resistencia y carreras extremas. Una carrera muy famosa que se da ahí es la de el Rally Dakar, ¿verdad? Porque el desierto es bastante grande y tiene muy buenos lugares para los diferentes retos. Bueno, continuemos. La región del Amazonas, que todo esto que podemos ver la parte norte de Brasil, incluso incluye Bolivia, parte del Ecuador y Venezuela. Todo esto del Amazonas es considerado un área natural de gran valor, ya que su clima húmedo tropical favorece el desarrollo de gran cantidad de flora y fauna. América del Sur, específicamente Brasil, constituye un tesoro natural muy valioso para la humanidad gracias a la Amazonía. Como podemos ver en este pequeño mapa que yo les puedo ofrecer en este momento, podemos observar en los diferentes colores desde los tipos de climas que contiene el continente. El clima cálido ecuatorial, que abarca toda esta área, podemos ver, este es el clima cálido ecuatorial. Hay un clima cálido tropical, que es un poquito más seco, por así decirle, pero también presenta muchas lluvias. Este es un poquito más seco, pero no presenta lluvias constantes. Podemos verlo acá en un color un poquito más pálido y pues abarca toda esta parte de Centroamérica y México, gran parte de México, que a eso se le llama clima cálido tropical. De ahí viene el clima cálido subtropical sin estación seca, que significa que llueve constantemente, que es esta parte de acá de lo que hoy se conoce como Texas y Miami, lo que es el estado de Florida, ¿verdad? Miami sobre la península. Entonces, toda esta parte es el clima cálido subtropical sin estación seca. Tenemos también clima cálido subtropical con estación seca, en muy poco las regiones. Tanto estas climas como estas son muy parecidos en esta parte. Ahora, en las clima cálido subtropical es muy poco. También vemos el clima templado oceánico. Esta parte que podemos ver acá, clima cálido, clima templado y clima templado de transición, que lo podemos ver como en colorcitos verdes. Clima templado continental, toda esta parte de acá. El clima templado continental, el clima frío, ya lo podemos empezar a ver acá. El clima frío polar o ártico, el clima frío continental, el clima árido, toda esta parte de lo que se le conoce California, todo el estado de California, Chicago, estas partes de acá de Estados Unidos, toda la parte sur de América, Ecuador, parte de Ecuador, parte de Perú y parte de Chile, así como de Argentina y Uruguay. Y el clima de montaña. El clima de montaña es altamente frío y tiene una presión atmosférica muy alta y pues justamente en las regiones de Bolivia, Perú, parte de Chile, Colombia y Venezuela pues presenta montañas muy altas y por ende su clima es muy extenso.
Así de que pasamos a hablar de la organización política, ya para ir finalizando. La geografía política estudia la distribución y la organización de la tierra y toma en cuenta el territorio que delimita cada país. El continente americano está integrado por 35 países y 25 dependencias. Dichas dependencias están bajo, es un territorio que está bajo dominio de Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Países Bajos, ¿verdad? Por su extensión, como ya les había dicho, América tiene un gran potencial en los recursos marinos, en el transporte, tanto internacional como el de personas, ¿verdad? Y pues también presenta algunas desventajas que ya he hablado anteriormente. Vamos a hablar entonces ahorita de la división política. Y aquí, por favor, quiero que presten atención. En la parte del norte, o que se le conoce como Norteamérica, este es el estrecho de Bering, que yo les decía, ¿verdad? Que es en el extremo occidental del continente, que toca con el extremo oriental de Asia. Este es una región bajo el dominio de los Estados Unidos, es Alaska, está Canadá, Groenlandia, que está bajo los dominios de Dinamarca. De ahí está todo los Estados Unidos, como vemos. Canadá tiene su capital Ottawa, Groenlandia su capital es Godhavn, Alaska su capital es Juneau, Estados Unidos su capital es Washington y México cuyo capital es México Distrito Federal. Pasamos a Centroamérica, que aquí tenemos a Guatemala, su capital es Ciudad de Guatemala, Belice, su capital es Belmopan, Honduras, su capital es Tegucigalpa, Salvador, su capital es San Salvador, Nicaragua, su capital es Managua, Costa Rica, su capital es San José y Panamá, cuya capital es Ciudad de Panamá. Nos vamos entonces al Caribe. En el Caribe vamos a poder ver las Antillas Mayores y las Antillas Menores. Las Antillas Mayores porque es una extensión grande de las islas. La isla más grande de todas estas Antillas es Cuba. Después de Cuba, también perteneciente a Cuba, que son las islas Caimán, está Jamaica. Esta isla lo comparten dos países, Haití y República Dominicana. Tenemos el conjunto de las islas de Turcas y Caicos, las islas Bermudas y las islas Bahamas, que ya pues se van acercando a lo que hoy se conoce como Florida en los Estados Unidos. De ahí tenemos la isla de Puerto Rico, que está bajo dominio de los Estados Unidos, y la mayoría de estas islas están bajo dominio de diversos países europeos. Están las Islas Vírgenes Británicas, Anguilas, San Martín, Barbuda, Antigua, Guadalupe, Dominica, Martinica, Barbados, Santa Lucía, San Vicente de las Granadinas, Aruba, Curazao, Bonaire, Islas Vírgenes estadounidenses, y tenemos que tiene frontera con Venezuela, que es Trinidad y Tobago. Hablemos entonces de Sudamérica. Como lo vemos aquí, ¿ve? Nos habíamos quedado en la frontera con Trinidad y Tobago, entramos por acá entonces a Sudamérica. Tenemos a Venezuela, tenemos a Guyana, tenemos a Surinam, a Guyana Francesa, Colombia, que Colombia tiene frontera con Panamá, que conecta con el Istmo Centroamericano, Ecuador, Perú, Brasil, que es el país más grande de Sudamérica, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Islas Falkland y Uruguay, ¿verdad? Entonces, esta es la división política de todo el continente americano y vamos a conocer cuáles son los países que son dependencias, pues no son países, sino que son dependencias, o sea, significa que son territorios autónomos, pero que todavía dependen de muchas decisiones que provienen de esos países y los vamos a conocer.
En el caso del Reino Unido, tiene 8 dependencias en América. La mayoría son islas. Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas y Montserrat. En el caso de Francia tiene 7, está Guadalupe, Guyana Francesa, mejor dicho, Isla Clipperton o Isla Pasión, Martinica, San Bartolomé, San Martín, San Pedro y Miquelón. Y en el caso de los Países Bajos, que antes se le conocía como Holanda, tiene 6 dependencias, que es Aruba, Bonaire, Curazao, Isla de Saba, Isla de San Martín y San Eustaquio. Y Estados Unidos tiene 3 dependencias en América, que es la isla de Navassa, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Y por último, Dinamarca, que tiene una dependencia, que es la isla más grande que tiene América, que es Groenlandia, ¿verdad? Entonces, para ir finalizando, les voy a explicar el ejercicio número 2, que corresponde, van a continuar trabajando en su cuaderno. El ejercicio 1 y el ejercicio 2 pertenecen a la primera tarea. En un mapa de América va a realizar lo siguiente. Circule con un cuadrado o círculo las secciones en las que se divide toda América. América del Norte, América del Central, América del Caribe y América del Sur. Y en segundo punto, van a colorear e identificar todos los países que lo integran. Ya les he mencionado, son 35 países. Y por último, va a ilustrar la vulnerabilidad de América del Norte, de América Central y América del Sur. Lo va a mencionar así como, por ejemplo, en América del Norte, digamos, huracanes, y usted coloca una imagen. Estoy poniendo un ejemplo. En el caso de América Central, usted me podría poner ahí tormentas tropicales. O sea, conste que solo estoy mencionando uno. Ustedes tienen que ir mencionando los demás riesgos y vulnerabilidades que presenta América del Norte, América Central y América del Sur, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya finalizamos esta clase. Gracias por estar presentes en todo el video. Nunca olvide sonreír. La vida le devolverá una sonrisa siempre. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario, con gusto se los puedo responder en el grupo. Que tengan un buen día, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.